Muy bien, ahora sí creo. Sí, doctor, ahora sí. Muy bien, correcto. Entonces les estaba diciendo que estas enfermedades que afectan al ser humano están vinculadas a los problemas genéticos o cromosomiales. Este tema que vamos a tratar no es nada nuevo para ustedes porque ya han tenido la oportunidad de estudiar, me imagino, en el desarrollo de sus cursos que llevan en la universidad, la parte de genética, ¿no? Y hoy día vamos a aplicar esos conocimientos que ustedes saben en las enfermedades, es decir, las alteraciones que ya se han producido en el ser humano. La, la genética probablemente hoy día es uno de los temas, de los campos que eh, tienen mucha importancia y que están tratando de que sea en la ciencia del futuro. Este campo de la genética, aun cuando ya hemos avanzado bastante, aún todavía falta mucho por conocer, ¿no? Porque el día que conozcamos adecuadamente todas las alteraciones que se producen en los genes, ya podemos conocer perfectamente el, cuál es la naturaleza íntima de todas las enfermedades, ¿no? A ver, ¿qué pasa acá que no avanza esto? Vamos a ver. Muy bien, entonces ahora sí. Decía que la información genética, como ustedes saben, determina las estructuras y funciones, como dice acá, de nuestro organismo cuando está sano y, lógicamente, cuando se produce alguna enfermedad, ¿no? El diagnóstico de las enfermedades genéticas podemos hacerla en un grupo poblacional, ¿no? Mediante el rastreo de las alteraciones genéticas. Esto es importante ¿para qué? Para que si conocemos las diversas alteraciones de esta naturaleza en un grupo de personas que está en un determinado sitio, en una determinada ciudad, en un determinado país, podemos nosotros tomar algunas medidas preventivas, ¿no? Desde el punto de vista médico estamos hablando. La prevención es el punto más importante referente a la medicina, ¿no? Porque hoy día nosotros los médicos actualmente somos prácticamente curadores, solamente curamos cuando ya el sujeto está enfermo. Y eso no debe ser así. Pienso que esto va a ir cambiando paulatinamente cuando tengamos la conciencia y tengamos todos los medios necesarios para prevenir las enfermedades. Si prevenimos una determinada enfermedad, lógicamente, pues esa población no va a enfermar, ¿no? Porque si sabemos, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de lo que hoy día vivimos, el problema de la infección viral que nos está produciendo la COVID-19. Si conociéramos todo el aspecto genético de este virus, pues fácil sería tomar las medidas precautorias. Porque hoy día, como ustedes están viendo,
no podemos dominar a esta enfermedad, a este virus, debido a esos cambios mutacionales, a la mutación, a los cambios que se va produciendo en el virus. ¿Por qué? Porque no lo conocemos bien todavía. Recién estamos aprendiendo, ¿no? Y así, como les digo, estoy poniendo el ejemplo de esta enfermedad actual. También va a ser del resto de enfermedades, ¿no? Cuando conozcamos correctamente el aspecto genético, por ejemplo, del cáncer, entonces probablemente en el futuro puede ocurrir eso, quizás ustedes puedan vivir eso, es que ya no será posible encontrar pacientes pues con cánceres avanzados, a las cuales ya no hay nada que hacer, ¿no? Por más que le hagamos el diagnóstico, le demos tratamiento, cirugía, quimioterapia, radioterapia, ya no hacemos nada, es lo único que hace actualmente es maltratar al paciente, ¿no? Pero si eso prevenimos antes de que ocurra, ya no necesitamos todas esas cosas. Este fenómeno, entonces, preventivo es lo que hoy día nosotros debemos tener presente para poder tomar las medidas necesarias. Cuando conocemos, hacemos el diagnóstico y ya les dije, podemos hacer la prevención, pues haremos un tratamiento adecuado. Y en este campo vamos a llamar lo que se denomina la terapia génica. Vean ustedes, hasta la actualidad, la mayor parte de nuestros tratamientos son tratamientos medicamentosos, que son medicinas, inyecciones, pastillas, etcétera, ¿no? Pero la terapia génica todavía recién estamos comenzando en algunas enfermedades. ¿Por qué? Porque, repito, todavía no conocemos adecuadamente el código genético, ¿no? Que es la gran esperanza futura de nuestra humanidad, ¿no? Si conociéramos ese código genético, como dice acá, podemos reemplazar esas secuencias anormales y listo, se acabó. De repente en el futuro esto puede sonar a ciencia ficción. Hoy día, por ejemplo, tenemos muchas formas de enfermedades que se tratan quirúrgicamente, ¿no? Pero de repente en el futuro ya no vamos a necesitar cirujanos, ¿no? Ya el cirujano va a pasar a segundo plano. ¿Por qué? Porque el tratamiento va a ser exclusivamente génico, la terapia génica. Como les decía, este elemento de los genes, pues hoy día tienen una gran importancia por eso, ¿no? La terapia génica todavía nosotros recién estamos comenzando. Ahorita estamos ya comenzando algo, estamos haciendo algo, sobre todo en las neoplasias malignas, pero todavía es muy pequeño, ¿no? Esto para recordar simplemente lo que ustedes ya saben, que el DNA, ese ácido que está en el núcleo, es el fundamental para determinar las funciones de nuestras células, ¿no? Que van a actuar pues sobre todos los elementos constituyentes de las células, las proteínas, las enzimas, los componentes estructurales, etcétera, ¿no? Esas funciones celulares en algún momento, por algún elemento patógeno, se van a alterar. Entonces se producen las alteraciones genéticas. Y eso es lo que produce entonces la enfermedad. Las enfermedades pueden ser, si cabe el término, de dos tipos. Una enfermedad en la cual, como dice acá, es silente. Es decir, no produce síntomas, no produce nada, ¿no? Y la otra, la más común, es de que el sujeto que enferma sí tiene síntomas, ¿no? Tiene dolor, fiebre, escalofrío, ¿no? Por supuesto, de estas dos formas, la más peligrosa es la primera, la asintomática, en la que no hay ningún síntoma, ¿no? Nada. El sujeto dice, no tengo nada. ¿Para qué me van a dar o para qué me van a hacer si no tengo nada? Cuando él está enfermo. Claro, el sujeto que está enfermo, ahí sí puede llevar a hacer de que se le puede tratar adecuadamente, ¿no? Vamos a ver algunos conceptos básicos de patología genética. Entre ellas tenemos las enfermedades genéticas hereditarias.
La segunda son las enfermedades genéticas adquiridas. Y la tercera son las enfermedades congénitas. Vamos a ver uno de cada de estos casos. Las enfermedades genéticas hereditarias. Las enfermedades genéticas hereditarias entonces se producen por las alteraciones genéticas que pueden estar en un gameto de uno o de los dos progenitores. Estas enfermedades, entonces, la palabra lo dice todo, ¿no? Hereditarias, heredamos de nuestros padres. Gran número de enfermedades, nosotros los heredamos de nuestros antecesores, de nuestros padres, ¿no? Llámese las enfermedades tumorales malignas, enfermedades con malformaciones congénitas, etcétera. Todo eso lo heredamos de nuestros padres. Ahí no podemos hacer nada, pues, porque, bueno, eso ya, como se dice, el sello de fábrica, ¿no? Ya no es posible hacer algún cambio. Las enfermedades genéticas adquiridas, como el término lo dice, adquirida, es cuando ocurre cuando ya el óvulo y el espermatozoide se han formado, y puede ser durante la vida intrauterina o en la vida extrauterina. Y las enfermedades congénitas denominamos a las que nosotros diagnosticamos o las vemos cuando el niño nace, ¿no? Al momento de nacimiento. Estas enfermedades congénitas pueden ser genéticas hereditarias, del grupo que ya hemos visto, pueden producirse durante el embarazo, ¿no? Diversas enfermedades, sobre todo las enfermedades virales, ¿no? Acá tenemos el ejemplo de la rubiola, el citomegalovirus. Hoy día, por ejemplo, no sabemos qué va a ocurrir con este virus de la COVID-19, ¿no? En la que, ¿qué pasará esas mujeres que han estado gestando durante esta etapa de la pandemia y que han sido afectadas por la enfermedad? ¿Qué pasará con sus hijos? Eso lo veremos dentro de un tiempito, acá nomás a corto tiempo. No sé, nada raro que se produzcan secuelas, ¿no? De tipo congénito. Por eso es importante en este caso, cuando una mujer está gestando, el control prenatal, ¿no? Para eso sirve, ¿no? Entonces ahí podemos tomar alguna precaución. Pero ya repito, cosas nuevas como esta de la COVID no sabemos, ¿no? Lo más probable es que van a ocurrir problemas genéticos también. Las alteraciones genéticas tienen una base genética común, ¿no? Con la fotografía, la imagen que estamos viendo simplemente es para caracterizar a que todos los seres humanos somos iguales, pues, ¿no? Todos tenemos una cabeza, dos brazos, dos piernas, etc. Somos igualitos los seres humanos. En la escala zoológica nos diferenciamos de otros seres, ¿no? De los animales, de las plantas, etc. Todos, repito entonces, como vemos, tenemos una base genética común. Y si algún día, algún momento ya conozcamos nuestro código genético, va a ser fácil para todo el mundo, ¿no? En todas las latitudes. Aún cuando hay que tener presente que existe este fenómeno de la variabilidad, el fenotipo. Miren, acá en esta imagen estamos viendo gran número de personas, ¿no? Grandes, chicos, flacos, gordos, negros, blancos, de todo, ¿no? Eso es la raza humana, las diversas razas humanas. Como hemos dicho, la raza humana tiene un mismo tipo genético. El ser humano es uno solo. Pero dentro de ese grupo de la humanidad existe esta gran variabilidad que nos diferencia en nuestro tamaño, nuestra forma, el color de nuestra piel, ¿no?
Ahora, esa variabilidad se presenta no solamente entre las diversas sociedades, las diversas razas, sino también lo vemos en nuestra misma familia. Muchos de ustedes tendrán, por ejemplo, varios hermanos, ¿no? En las que todos sus hermanos no son del mismo tamaño que ustedes, ¿no? No son gorditos, no son flacos, son altos, bajos, etcétera, ¿no? Son variables. No todos los seres humanos somos iguales, pese a que nuestra genética es la misma, ¿no? Esa variabilidad hace de que nos diferenciemos unos a otros de nosotros, los seres humanos, aún siendo hermanos. Eso hace que en medicina el problema nos complique un poco más. Yo siempre digo, la medicina, y eso es una realidad, la medicina no es una ciencia exacta, ¿no? Como las matemáticas, por ejemplo. En matemáticas ustedes saben 2 más 2, 4. Eso a donde uno vaya es igualito, ¿no? En cambio, en medicina no. En medicina, en una misma familia, por ejemplo, si enferman varias personas de la misma enfermedad, no todos van a ser igualito, mismo cuadro clínico. Cada uno es diferente. Cada uno de nosotros responde diferente. Algunos, por ejemplo, le tiran un golpe. Que su sistema inmunitario no es el adecuado, pero eso es propio de esa persona. Ese sujeto va a hacer que cualquier enfermedad con mayor facilidad lo ataque y su curación va a ser más difícil. En cambio, otro no, ¿no? Su sistema inmunológico es bastante bien desarrollado y así esté ante cualquier agente infeccioso, pues a veces ni le pasa nada, ¿no? Todas estas alteraciones vinculadas a los genes se debe a un término que ustedes ya lo han escuchado muchas veces y siempre lo escuchamos ahora, ¿no? Las mutaciones, tanto que se habla de la mutación del virus, de la COVID-19, ¿no? Que está cambiando. Entonces, es simplemente a lo que se denomina cambios permanentes en la estructura del DNA, ¿no? Que, como dice acá, pueden ser patogénicos o no, es decir, que pueden producir enfermedad o no producir enfermedad, ¿no? Ahora, las mutaciones, ¿cómo son producidas? Si nosotros sabemos ya teóricamente que los problemas genéticos se deben a diversas mutaciones, lo importante, por lo menos tendremos que saber por qué se producen esas mutaciones, ¿no? Si conocemos esas causas en algo, podemos contribuir pues a que esa persona enferma se cure. Entonces, miren, hay una larga lista de agentes que producen mutaciones.
Aquí hay una lista resumida del gran número de elementos que pueden causar ese problema. Son elementos químicos, ¿no? Sustancias químicas. Ejemplo de químico, acá hablamos en forma genérica, pueden ser sustancias tóxicas, pueden sustancias medicamentosas, ¿no? Vean, miren, hasta los medicamentos, las medicinas. De ahí la importancia de que nosotros como médicos tenemos que conocer perfectamente, por ejemplo, cuáles son los efectos dañinos de los medicamentos. Hay que tener presente que todo medicamento que utilizamos, toda sustancia, por más vitamina que sea, aparentemente la vitamina no haría daño, no es así, ¿no? Toda sustancia química que ingresa a nuestro cuerpo siempre van a tener efectos colaterales. De ahí la importancia, repito, de saber utilizar adecuadamente esos medicamentos. Los problemas físicos, tenemos la luz, ¿no? La luz solar. Aquí el ejemplo que les puedo traer hoy día, por ejemplo, estamos en una época en la que se dice que la capa de ozono ha disminuido, ¿no? Que el sol está quemando mucho, que no vayamos a la playa, que no nos quememos en la playa nuestra pobre piel, porque eso va a producir cáncer. Entonces, todos esos problemas, miren, están también relacionados a eso. Y hablamos parte de los virus, ¿no? Los problemas biológicos, los virus que son una gran diversidad de virus, cada uno con sus características propias de sus componentes estructurales, ¿no? Y con sus características propias de cada enfermedad. Ahora, en general en los virus, bueno, hasta ahora, por lo menos la forma más adecuada de protegernos, de evitar que nos enfermemos, son las vacunas, ¿no? Que tienen a veces un poco de controversias en muchas personas, ¿no? Pero la vacuna es la única forma de nosotros de protegernos, insistiendo en lo que hoy día vivimos, ¿no? Hoy día, si nosotros no nos vacunamos, no nos protegemos, pues ya hemos visto, ¿no? Cómo esas personas terminan rápidamente, hacen una insuficiencia respiratoria y se despiden de este mundo, ¿no? Estos problemas de las mutaciones también pueden ser primarias a nivel de los cromosomas durante la disyunción, cuando se produce el fenómeno de la meiosis, ¿no? En ese estadio de la meiosis es cuando puede producirse cambios y ahí vienen los problemas entonces. Hay otro gran problema también que nosotros tenemos, que muchas de estas mutaciones, yo diría la gran mayoría, no conocemos sus causas. Ese es el problema, ¿no? No conocemos sus causas. Claro, si no conocemos, ¿qué podemos hacer? Estamos con las manos cruzadas, ¿no? ¿Cómo estudiamos las mutaciones? Si ya sabemos entonces que las mutaciones van a ser las causantes de las enfermedades, debemos estudiar, pues va a ser el diagnóstico, ¿no? Para eso tendremos que estudiar en el campo de la genética a los cromosomas, ¿no? Este estudio cromosomial, yo estoy seguro que ustedes lo han hecho, es una técnica bastante sencilla, ¿no? El denominado cariotipo. Nosotros sabemos que el ser humano tiene determinado número de cromosomas, ¿no? Cromosomas somáticos y cromosomas sexuales. Esos grupos, esos pares de cromosomas, estudiamos mediante la técnica que se llama el cariotipo, que es un examen de citogenética. Este examen del cariotipo hasta ahora está en vigencia. Es uno que en nuestro medio, por ejemplo, es bastante sencillo de hacer, fácil y que puede estar al alcance de en general de las personas, ¿no? Pero si bien es cierto, es de gran ayuda, no es lo ideal para estudiar las mutaciones más finas, ¿no? En el cariotipo solamente podemos determinar cuántos cromosomas tiene esas células o esa persona, cómo están sus pares de cromosomas, están normales, falta uno, tiene uno de más, etcétera, ¿no? Pero hasta ahí nomás llegamos. Pero queremos saber, pues, más las mutaciones pequeñas y esas va a ser más complicado hacer el diagnóstico.
Hoy día felizmente tenemos ya algunas técnicas, ¿no?, que tienen una base molecular, ¿no?, que son las técnicas de Fish y el Sauterbrot, el PCR, ¿no? PCR, este término quizá antes no era tan conocido. Hoy día creo que común y corriente de la gente escucha, ¿no?, ese PCR para el diagnóstico de las virosis, etcétera, ¿no? Entonces, vean, tenemos varias técnicas cómo podemos estudiar las mutaciones. Primero les dije el cariotipo, que es un examen valioso, fácil de hacer, fácil de tomar, no es tan caro, pero tiene muchas limitaciones. Es muy grosero, podemos decir, si cabe el término, el examen que hacemos. Pero si queremos ser algo más precisos, más definidos, dónde están las bases alteradas, no vamos a poder hacer con eso, sino tendremos que valernos de técnicas de biología molecular. Estas mutaciones, ¿cómo se clasifican? Los vamos a agrupar en tres grandes grupos. Pueden ser un defecto del material genético. La otra, si hay un defecto, el otro extremo será hay un exceso de material genético. Entonces ya tenemos dos polos. Uno, que hay poco o un defecto del material genético. El otro extremo hay mucho, se pasó. Pero entre ese poco y ese mucho hay otra zona amplia, ¿no?, en la que vamos a estudiar las secuencias del DNA. Si de repente pueden estar normales la cantidad, pero el orden no está como debe ser, ¿no? Eso vamos a ver después luego. Entonces vamos a las primeras, que son las alteraciones genéticas por defecto del material genético. Esto vamos a estudiarlo simplemente con el cariotipo, ¿no? Uno se llama monosomía. Mono, uno. Somía, viene de soma, cuerpo, un cuerpo. Hemos recordado que al hacer el cariotipo, nuestros cromosomas están en pares. Pero de repente en algún par, puede ser el 17, el 13, el 30, ¿no? Cualquiera de esos pares, falta uno, o hay solamente uno. A eso se llama monosomía. En este problema de la monosomía, pues, ¿cómo se produce eso? Porque hay una incapacidad de los cromosomas para separarse normalmente durante la meiosis. Entonces, acá vamos a tener monosomía de los autosomas, ¿no? Ya hemos recordado, ¿no?, que los cromosomas son los autosomas y los otros los cromosomas sexuales. Los autosomas, cuando encontramos una monosomía de este tipo, eso va a ser incompatible con la vida. Ese feto, ese embrión que se formó y tiene una monosomía de autosomas, se muere, ¿no? Y va a producirse los abortos. Ahí viene ese gran campo de los abortos espontáneos, ¿no? Hay muchas mujeres que, por ejemplo, salen embarazadas al segundo o tercer mes, aborto. Otra vez sale embarazada, igualito, aborto, 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 eso se llama abortador habitual. Lo que probablemente está ocurriendo en ese tipo de parejas o de personas es que hay problemas genéticos en relación a los autosomas. Por eso que ese feto que debió crecer o debió formarse, no nos forma, ¿no? O está anormalmente formado y lo elimina durante el aborto espontáneo. En cambio, si hay una monosomía de los cromosomas sexuales, ese embrión va a crecer, puede desarrollarse y puede nacer. Eso es compatible con la vida. Pero ahí vienen ya algunas enfermedades de este grupo. El ejemplo más típico es el denominado síndrome de Turner, en la que ven ustedes, por ejemplo, ahí la monosomía es X0, falta el cromosoma Y, ¿no es cierto? Monosomía.
El síndrome de Turner tiene ciertas características, ¿no? Felizmente que no es tanta la incidencia. Como es de tipo sexual, se presenta especialmente en niñas, ¿no? Niñas que han sido gestadas y que pueden nacer, ya les digo. Pero al nacer no van a ser normales, aún así tengan vida, están viviendo, pero van a tener diversos problemas, ¿no? Que los caracterizan a cada uno de estos síndromes. Como ven acá, pues de baja estatura, no van a tener ovarios, imagínense, ¿no? Si supone que esa niña nace con que no tiene ovarios, ¿qué va a ocurrir cuando llega a la adolescencia, donde ya los ovarios deben funcionar? No va a tener reglas, no va a poder tener gestaciones, miren cuántos problemas, ¿no? Y se pueden asociar a otras anomalías, otras malformaciones en otros órganos. El corazón, en la piel, el dorso, etcétera, ¿no? Acá hay un punto que dice que ya hemos reiterado varias veces, ¿no? Dice 99% de fetos con cariotipo 45X0 se pierden antes del nacimiento. Nacen, pues, no nacen, pues se mueren, ¿no? Nacen natimuertos, se llaman eso. Los natimuertos son usualmente fetos que tienen malformaciones congénitas, ¿no? Las alteraciones genéticas por defecto. En uno vemos el defecto del material genético, tenemos la de lesión también, en la que hay pérdida del material genético menor que un cromosoma. Puede afectar a un brazo del cromosoma, a un gen o a un pequeño número de pares de bases. El cuadro clínico va a depender de la magnitud de lo que se ha perdido, ¿no? Aquí una enfermedad que es bastante característica se llama fibrosis quística. Fibrosis quística, es decir, en ese fetito van a haber muchas malformaciones quísticas, pueden ser renales, pulmonares, etcétera, etcétera, hepáticas, acompañada de fibrosis. La fibrosis quística, ahí tienen, miren, no tiene felizmente también tanta incidencia, pero de todas maneras existe, ¿no? Aquí el gran problema es que las glándulas endocrinas son las que están comprometidas. Y ya haciendo el estudio genético encontramos las alteraciones, dónde están, ¿no? A qué nivel, la banda 7Q31. Como hay fibrosis, aquí sus órganos, sobre todo también los intestinos, por ejemplo, no van a ser normales. El meconio que normalmente está en nuestros intestinos cuando estamos en el intraútero, eso se elimina al nacimiento, pero acá no pueden eliminar esos recién nacidos, ¿no? Y eso le va a producir un problema digestivo enorme, una peritonitis, ¿ya? Recién nacido, imagínense, con problemas obstructivos intestinales, ¿no? Ahora vamos al otro extremo, exceso. Si en un grupo, antes en la monosomía había un cromosoma, aquí de repente en un grupo van a haber tres, no van a haber dos, sino tres. A eso se llama trisomía. O también puede haber el otro fenómeno de la amplificación o la expansión de secuencias repetitivas. La trisomía, tres copias de un mismo cromosoma en una célula diploide. Eso ya no es normal genéticamente. El típico ejemplo de esta trisomía es el síndrome de Down, ¿no? ¿Quién no conoce a un niño usualmente con síndrome de Down? En nuestra sociedad existe pues un gran número de estos niños, ¿no? Como ven, este no es un síndrome que produjo la muerte, ¿no? Antes del nacimiento, ¿no? Estos niños nacen, pero su expectativa de vida no es tan amplia como una persona normal, ¿no? Una persona que no tiene estas malformaciones cromosomiales. La trisomía está en el cromosoma 21. Ahora, ¿por qué se produce el Down? Existen muchas hipótesis, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, se dice que la mujer que tiene su primera gestación ya a una edad mayor, ¿no? Mayor de 45 años, 40, 45 años, tiene la posibilidad de que su hijo pueda nacer con Down, ¿no?
Entonces acá también no hay separación, no hay disyunción de los cromosomas. Y ahí tenemos dónde se produce ese problema, ¿no? A nivel de qué banda. La imagen para recordar a estos niñitos con síndrome de Down tienen las características clínicas bien definidas, ¿no? Es fácil, hasta sin ser médico ya vemos cómo son las características de niñitos, ¿no? Con síndrome de Down. Baja estatura, hipatonía, miren, se asocia a retraso mental, y como les decía, estos niños que nacen, viven con problemas genéticos, no solamente van a tener un problema genético. Lo usual es que cuando tienen algo en alguna parte del cuerpo, no solamente va a ser ahí, sino en muchos otros órganos, ¿no? Pueden tener malformaciones cardíacas, pulmonares, etcétera, ¿no? Ese es otro gran problema en estas enfermedades. El síndrome de Egor es otro síndrome que también tiene relativa frecuencia, que está relacionado a una trisomía del cromosoma 18, ¿no? Y en este caso, la gran mayoría mueren, ¿no? ¿Por qué se va a caracterizar? Igual, casi parecido al Down, ¿no? Hay problemas cardíacos, anormalidades esqueléticas, problemas en el sistema nervioso central, el síndrome de Patot, que es una trisomía del cromosoma 13. Igual, ¿no? Miren las características de estos síndromes. Estos síndromes, como les estaba diciendo también anteriormente, felizmente no son tan frecuentes en nuestra población, ¿no? Esa es la importancia, pero existe y tenemos que tener presente cuáles son sus características, como lo que estamos viendo acá, ¿no? Como ven, en todo se repite, malformaciones cardíacas, renales, hepáticas, el sistema nervioso central, etcétera, etcétera, ¿no? Otro problema por exceso se llama la amplificación. ¿A qué se llama amplificación? Que hay presencia de varias copias de un gen cuya estructura es normal. Si la estructura es normal, pero hay varias copias, eso ya también alteró todo. Ya nos produce problemas. El otro es la expansión de secuencias repetitivas. Todo, como ven, está vinculado pues al DNA, ¿no? Que en forma repetitiva, como dice el nombre, la palabra se ha repetido. Aquí la enfermedad típica se llama la enfermedad de Huntington. El tercer grupo, les decía que ya no es porque hay poco o porque hay mucho, sino porque la cantidad está normal, pero hay un desorden, ¿no? Entonces, en desorden, una alteración de la secuencia del DNA. Y en ese grupo están estas otras variaciones, ¿no? La translocación, la inversión, la transposición y la mutación puntual. La translocación simplemente es el intercambio de material genético entre dos cromosomas no homólogos. Aquí, como dice, no se pierde el material genético, sino que cambió de lugar. En ciertos tipos de neoplasias se ha determinado esto. Por ejemplo, la neoplasia en primera instancia se insistió en que tenía un fondo genético, eso hace muchos años, porque hoy día sabemos que casi toda la neoplasia tiene un problema genético. Fue el linfoma de Burkitt. Y después las leucemias, ¿no? Que son enfermedades de tipo hematológico. Entonces, aquí en las leucemias, que es una enfermedad de alta incidencia, sobre todo en niños, el problema es la translocación. La inversión, la palabra lo dice todo, no se ha invertido. El ejemplo que ponemos abajo puede hacer entender mejor. Si el orden de los cromosomas es así, tal como está en números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, pero cuando se reordenan, ya no están en su mismo orden, sino, miren, 1, 2, 5, 4, 3, etcétera, ¿no? Se ha hecho un desorden. Eso hace la que se denomina la inversión. Y la transposición, en la que hay
secuencias del DNA repetitivas que propagan copias, ¿no? Secuencias repetitivas, es decir, copias anómalas, que se van a insertar en otro o en el mismo cromosoma. Eso es lo que se denomina entonces la transposición. Pero para que ocurra la transposición tienen que existir unos elementos móviles que se llaman los transposones. Por lo tanto, los transposones son los elementos que producen mutaciones. El ejemplo de este grupo es la hemofilia, una enfermedad hematológica también, ¿no? Hay gran cantidad de individuos, son personas que llegan a la adultez, no tienen mayores problemas, pero el problema es evidentemente hematológico, ¿no? La mutación puntual, por eso dice que una base es sustituida por otra. Basta que una base sea sustituida por otra, eso ya no es normal, ¿no? Eso puede ocurrir en los exones, en el que el DNA que codifica proteínas, o en los intrones, que se llama el DNA no codificante. El ejemplo, la anemia de células falciformes. La anemia de células falciformes es una enfermedad con más frecuencia se ve en las personas de raza negra, que se caracteriza porque los hematíes de esas personas son anormales. Nuestros hematíes normalmente son como unas monedas, ¿no? Unas pilas de monedas están redondeaditos. En cambio acá no. En esta de células falciformes es que esos hematíes parecen unos platanitos. Eso es anormal, pues, ¿no? ¿Cómo entonces estas alteraciones se producen en estos problemas genéticos? Ya hemos visto, hay alteraciones de las proteínas estructurales, ¿no? Por ejemplo, la osteogénesis imperfecta, o puede ser un problema de alteración de los receptores, ¿no? La fibrosis quística, que algo ya hablamos en antes. Pueden ser problemas enzimáticos, y ahí está la enfermedad de Gaucher, que no es nada raro, ¿no? Las alteraciones del sistema inmune, como son la diabetes tipo 1, o llamada también diabetes juvenil. Y por último, las alteraciones en el crecimiento celular, los tumores, sobre todo las neoplasias malignas, ¿no? Las neoplasias malignas o cáncer simplemente significa un crecimiento desordenado y exagerado de las células, ¿no? Por eso se llaman alteraciones del crecimiento celular. Muy bien, entonces hasta ahí ya hemos más o menos repasado, tenemos idea de qué producen las mutaciones, cómo se producen estos problemas genéticos, cómo podemos diagnosticarlo. Ya les dije que todavía tenemos limitaciones, pero hoy día ya podemos hacer exámenes un poco más avanzados, como la técnica del FISH, el PCR, etcétera, aún teniendo presente que estos exámenes son sumamente costosos, ¿no? Y es el gran problema. Y imagínense una persona de recursos económicos que no son los suficientes, va a ser difícil, pues, por más que nosotros sepamos y le digamos, mire, necesitamos a su hijito hacerle esta prueba, este examen. ¿Cuánto va a costar? No sé, pero estará por lo menos $1000. ¿Quién va a pagar eso, no? Difícil. Claro, por supuesto que hay personas que tienen, pues, y lo hacen, ¿no? Pero nosotros estamos haciendo, ya hacemos eso, ¿no? Bueno, ahora vamos a lo que esto es la base, pues, de lo que les hablaba desde un comienzo, ¿no? El genoma humano. Y dentro de eso está lo que se llama el mapa genético. ¿Qué cosa es un mapa? ¿Quién no conoce el mapa del Perú, no? Mapa simplemente es una representación geográfica de un determinado lugar, ¿no? Puede ser de un pueblo, de una ciudad, de un país. Pero cuando conocemos nuestro mapa, si nosotros conocemos el mapa del Perú, este hecho de conocer hace de que nuestro manejo de cualquier cosa que hagamos o querramos hacer en el Perú es fácil, ¿no? Por ejemplo, decimos ya, bueno, mañana quiero irme a Tumbes.
Muy bien, ya sé pues que Tumbes está al norte, que me demoraré si voy por carro unas 15 horas, ¿no? O si digo, bueno, me voy al Cusco, bueno, ahí por avión llegaré pues en una hora y media, pero ya sé a dónde voy. Cuando nosotros tenemos conocimiento del mapa genético en el ser humano, va a ser así igual, fácil. Podemos orientarnos, podemos curar fácil, ¿no? Por eso les decía desde un comienzo que todavía no tenemos esto. Actualmente se está trabajando, ¿no?, en el código, descifrar lo que se le llama el código genético, en la que vamos a saber así bien detalladamente dónde están los pares de bases. Eso va a ser la base entonces de que nosotros podamos ya actuar con más facilidad. Ya les dije yo antes, ¿no?, que de repente cuando conozcamos eso, ya los cirujanos pasan a la historia, ya bisturí ya no existe, ¿no? Será un bisturí a nivel de los cromosomas. Bueno, y acá también hay otra cosa que hay que tener presente en este campo, que es la clonación. Hoy día la clonación se ha dejado un poquito, ahora últimamente no escuchamos nada, ¿no? En los periódicos, la televisión, las notas, pero la clonación ha sido un avance científico en la cual, como ustedes conocen, una ovejita, ¿no? La oveja Dolly que se clonó, se sacó una copia, eh, y que, bueno, ahí ya vienen problemas morales, religiosos, ¿no?, éticos, que eso a nosotros como médicos lo único que tenemos que hacer es tener un fundamento científico, ¿no? Si eso es valioso para el ser humano, en buena hora, ¿no? Sin afectar, por supuesto, el pensamiento, sin afectar la ética ni nada por el estilo, ¿no? No, es decir, en palabras simples, sin actuar con mala fe, ¿no? ¿Por qué? Porque la clonación, por ejemplo, se habló de que, si se clonó a una ovejita, ¿por qué mañana no clonamos al ser humano? Claro, pues nos sacan una copia de nosotros, ¿no? Eso puede ser posible, pero ahí venía pues los problemas ya religiosos, es decir, cómo es posible, ¿no?, que se pueda sacar una copia al ser humano, pero los avances de la ciencia dirán todo, ¿no? De acá a 50, 100 años quizá, de repente se hace eso, ¿no? Aún contra muchas instancias que se van a oponer, ¿no? Eh, ¿Para qué nos serviría la clonación? Por ejemplo, una cosa benéfica que actualmente tenemos grandes problemas. Actualmente estamos en la etapa de los trasplantes, en la era de los trasplantes, ¿no?, que es un gran avance de nuestra ciencia médica. En el Perú hacemos tantos trasplantes, ¿no?, como en cualquier otra parte del mundo. Los trasplantes nos solucionan maravillosamente muchas enfermedades que son incurables. Ejemplo, lo más común, trasplante de riñón. Los riñones son los que más se han trasplantado acá en el mundo, etc., ¿no? ¿Y cuándo hacemos trasplante de riñón? Cuando los riñones de ese paciente, de esa persona, ya no valen para nada, ya no funcionan, ya no filtran, ya están inútiles ahí, ¿no?, por diversas enfermedades. Y si los dos riñones están comprometidos, ya pues, ¿cómo va a vivir? Se va a morir pues esa persona, ¿no? Claro, se inventó lo que se llama el riñón artificial, ¿no? Eso se llama la diálisis. Entonces, un paciente que tiene una insuficiencia renal, bueno, se le puede someter a la diálisis. Pero la diálisis, de repente, alguno de ustedes tiene algún familiar o al conocer a alguien que le hacen diálisis. La diálisis no es una cosa sencilla. Si bien es cierto, va a ayudar a que se mejore el paciente, pero la diálisis no es una vez. La diálisis hay que ser 2 o 3 veces a la semana. Imagínense, 2 o 3 veces a la semana que nos hagan a nosotros, que nos estén hincando por acá, por el brazo, por la pierna, etcétera. Un montón de elementos traumáticos que no son nada gratos, ¿no? Y vivir así, pues, ¿quién va a querer, no? En ese caso, por ejemplo, la solución es el trasplante.
Pero, ¿por qué traigo a ese tema acá? Porque en los trasplantes, en general de todos los órganos, no solo los riñones, de cualquier órgano, tenemos dos grandes problemas médicos. Uno, el más importante, es la donación de los órganos. Y el otro es el rechazo. El rechazo es propio de la persona, porque se le va a poner un órgano, unas células que son ajenas a él, ¿no? Entonces, normalmente nuestro organismo va a rechazar eso, pues, porque no es de nosotros, ¿no? Y si se produce un rechazo agudo, ya pues ese trasplante fracasa, ¿no? Rechazó y el riñón o el órgano que le han trasplantado no funciona. Eso es un problema, entonces, el rechazo. El otro problema es la donación. Actualmente nosotros tenemos cantidad de pacientes que están haciendo cola para que le hagan un trasplante. Así, haciendo cola, no están en fila ahí esperando. ¿Por qué están esperando? Porque no hay personas que donen sus órganos. Y ahí también tenemos que nosotros jugar un papel muy importante, ¿no? De cara a nuestra población. Yo les pregunto a ustedes, por ejemplo, hoy día quizás es un poco más difícil que ustedes me respondan, pero en forma presencial era mucho más fácil. Cuando les preguntaba, a ver, díganme, chicos, ¿quién ha puesto que en su DNI dona los órganos? Bueno, del grupo de unos 30, 40, de repente había uno, dos. ¿Y el resto? Nada. ¿Qué han puesto? No, no, no. Y les preguntamos, ¿y por qué no? Ahí viene el problema. El problema ya no es de la persona sola, sino de nuestra sociedad incluso, de nuestras costumbres, de nuestro legado, de lo que nos han transmitido nuestros antepasados. Y es el gran problema nuestro. Entonces, lo usual es que cuando les pregunto, ¿y por qué no ponen en su DNI? No, doctor, ¿sabe lo que pasa? Que cuando yo me fui a inscribir para que me den mi DNI, mi mamá me dijo, hijito, cuidado, no vayas a poner que vas a donar tus órganos, porque el día que algo te pasa, te van a llevar y te van a sacar todos los ojos, la cara, todo te van a sacar para trasplante. Y eso no es así, pues, ¿no? Eso realmente es propio, eso no es broma, no es chiste, eso es realidad. Y eso no es así, pues, eso es mentira, ¿no? ¿Cómo nos van a llevar, se muere o le pasa algo a alguien y le sacan los ojos, la córnea, la retina, etcétera, etcétera? No, porque para hacer un trasplante no se saca, ya este se murió, sácalo y ponle ahí. No, hay que hacer una serie de pruebas, exámenes, todo eso, ¿no? Pero, ¿a qué llego entonces en la conclusión de lo que estamos hablando? Miren, ese problema del rechazo, ese problema de que no hay donantes, podemos superarlo si, por ejemplo, pudiéramos clonar un riñón. Imagínense, ¿no? Algo, hasta ahora todavía es un poco utópico, como digo, puede ser utópico ahora, pero en el futuro depende de ser realidad. Pues. Se clona un riñón de ese paciente, listo, ya está su riñón, le ponemos su... No es ajeno, no va a rechazar. No voy a estar esperando que alguien se muera y ya aceptó donar sus órganos y ya entra a la cola. No, ahí mismo le hacen. Miren cuántas cosas podemos hacer conociendo todos estos elementos, ¿no? Y bueno, y finalmente ya hablamos de la terapia génica, que hoy día nosotros ya estamos entrando en ese campo, aunque todavía falta mucho, ¿no? La terapia génica, por ejemplo, actualmente se utiliza ya en parte en tratamiento del cáncer de la mama, por ejemplo, ¿no? Antaño, antiguamente, cuando a una mujer se le diagnosticaba un cáncer avanzado de mama, ¿qué se le hacía? Se le sacaba todo el seno, ¿no? Toda la mama, toda la glándula mamaria, los ganglios, los músculos, le raspaban el tórax. Pucha, imagínense que le hagan eso a un paciente o a una paciente traumático, ¿no? Y el paciente se moría a los pocos días de la operación, no por el cáncer, sino se moría por una complicación quirúrgica de esa naturaleza, pues, ¿no? Hoy día eso ha cambiado.
Hoy día no se hace eso. Hoy día el tratamiento es menos agresivo. Simplemente saca el tumor y luego se complementa haciendo el estudio de esas células tumorales, se hace el estudio genético y podemos utilizar ciertas drogas que actúan a ese nivel. Entonces estamos iniciándonos en el campo de la terapia génica. Muy bien, si tienen alguna pregunta. Todo claro, doctor. Muy bien, si todo está claro, espero que den un buen examen cuando les toque este capítulo. ¿Ah? Doctor, disculpe, ¿sería tan amable de poder compartirnos sus diapositivas, por favor? Eso está grabado, señorita. Ahí lo tienen. Ok, ¿Ya? doctor, por favor. Muy bien. Muy bien, chicos. Entonces, con eso hemos terminado. Y espero tenerlos a todos en el próximo ciclo en mi curso que es Patología Especial. Sí, doctor, muchas gracias. Esperamos verlo el siguiente ciclo. Muy bien. Felicidades.